comento, Aníbal. Ahora. Hola a todos, en nombre de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y junto a Ignacio Miranda y Roberto Altamirano queremos darle la bienvenida a este webinar que estamos haciendo, en la cual vamos a hablar sobre la cirugía ginecológica en tiempos de coronavirus. Estamos muy contentos de poder realizar esta actividad con grandes charlistas, grandes panelistas, entre ellos Solana Terraza, ella es chilena, especialista en salud pública de la Universidad Católica. Actualmente trabaja en Clínica Las Condes y se desempeñó previamente cargos de relevancia en el Ministerio de Salud. También nos va a acompañar el doctor Francisco Carmona, que es jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Clínic de Barcelona. Y nuestro amigo René Pareja, que es ginecólogo oncólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y se dedica a cirugía mínimamente invasiva y ginecología oncológica en Colombia. Ignacio, no sé si quieres agregar algo. Sí, agregar, bienvenidos a todos y la idea es que sea interactiva esta reunión. La idea vamos a tener a través del canal Sochoc y también, a través del chat, que vayan haciendo las preguntas que las vamos a ir respondiendo al final y para tratar de complementar los panelistas y sus charlas. Roberto. Bueno, para no perder más tiempo, ya que es muy vital en este momento, vamos a dejar a la doctora Solana Terraza, que va a iniciar su primera conferencia. Gracias, Solana, por estar acá. Te dejamos a pantalla completa para que nos presentes sobre la epidemiología del COVID-19, que sirva un poquito de introducción a las charlas siguientes para situarnos en el contexto epidemiológico que todos conocemos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es la primera vez que presento en este foro. En primer lugar, una agenda. Voy a hacer un disclaimer: yo no soy clínica, yo soy saludista, por lo tanto voy a hablar principalmente de las medidas de salud pública y de los desafíos en salud pública de lo siguiente, en lo que viene de la pandemia. Es importante, si me das la siguiente, por favor. Bueno, todos sabemos cómo ha ido evolucionando la pandemia en este tiempo. La curva parte principalmente en China, en la parte más del Pacífico, Asia-Pacífico. Luego fue evolucionando a Europa, finalmente llegó a América, donde se han registrado varios casos ya y la curva ya adquirió esta forma exponencial, que es lo que se espera en todas las pandemias. En la siguiente podemos ver la evolución de Chile. Esto es un gráfico que es el gráfico que sale todas las semanas, todos los días en los reportes del Ministerio de Salud, donde se ve una leve, se podría decir estabilización. No me atrevo todavía a decir que se ha estabilizado el número de contagios todos los días. Hay varias limitaciones ahí que nos pueden dar una variación dentro de ese número, pero por lo menos lo que se ha notificado y lo que se ha reportado son números que es lo que se muestra en este gráfico. En la siguiente podemos ver cuál es la diferencia que existe en el riesgo, principalmente en las diferentes regiones. Preocupante principalmente lo que ocurre en la región de Magallanes, donde existe una tasa de incidencia ya que llega al 300 por 100.000 habitantes. Y luego Ñuble y Araucanía, que también están muy por sobre el resto de las regiones. Dentro de la región metropolitana, donde se han notificado mayor número de casos, todavía la tasa no es tan elevada. Lo que sí hemos visto es el comportamiento que ha tenido dentro de la región metropolitana esta pandemia o esta epidemia que se ha ido moviendo desde la zona oriente hacia la zona suroriente y sur en este caso, lo que uno tiene que estar mirando principalmente por la carga social que esto puede generar en algunas comunas. Entonces seguimos con las medidas de salud pública que se han adaptado o que en el fondo han sido también parte de las recomendaciones que se han generado
de distintas partes. Primero que nada, en el contexto de una pandemia donde nos encontramos con una nueva enfermedad y donde no existe ni tratamiento ni vacuna, ¿cierto? Que es lo que define una pandemia. Hay varios modelos que nos han tratado de un poco predecir el futuro y para ver cómo funcionarían las diferentes estrategias que son para reducir la tasa de contagio y la transmisión del virus principalmente. El objetivo de las medidas no farmacológicas, que en este minuto no hay, o son muy limitadas algunas, las únicas estrategias que tenemos para reducir la tasa de contagio y la transmisión finalmente son las medidas no farmacológicas, que son para contener y mitigar el brote. En ese sentido, hay tres líneas principales, que es lo que se ha tomado, que es la preparación del sistema de salud, reforzar la vigilancia epidemiológica, la red de laboratorios de diagnóstico y la red de prestadores, todo para poder hacer un buen seguimiento de los contagios y un aislamiento adecuado. Las medidas preventivas que finalmente ya está indicado, o sea, ya está comprobado que esto es un virus respiratorio que se transmite por gotitas, por lo tanto las medidas son lavado de manos, etiqueta de tos y estornudo y el distanciamiento social de 1 metro, que 1 metro es lo que se dice de una forma arbitraria, porque de acuerdo a algunos estudios se ha medido que el estornudo y la tos no alcanzarían más de 80 centímetros hasta que cae al suelo, en el fondo, por el peso de la gotita. Por otro lado, el diagnóstico que se llama el diagnóstico masivo y el aislamiento de las personas que estén positivas, con el objetivo en el fondo de controlar la transmisión y evitar el colapso del sistema de salud, y también como un impacto reducir la mortalidad por el virus. Dentro de estas muchas medidas que se han tomado, siguiendo las recomendaciones que principalmente son tomar estas medidas que son de salud pública, que es lo único que va quedando finalmente para la disminución de la transmisión del virus, hay miles de intervenciones que se pueden tomar, las medidas principalmente de restricción de viajes, cierre de frontera, si aislar o no los grupos de riesgo, si hacer cuarentenas obligatorias, si hacer diagnósticos masivos a la población, si hacer diagnósticos solamente a casos sospechosos sintomáticos, el cierre de diferentes establecimientos comerciales o educacionales, suspensiones de transporte público, uso de equipos de protección personal en lugares públicos, teletrabajo y así muchas medidas. Y todas esas medidas es lo que se trata de modelar para predecir de una forma matemática todo lo que va a suceder o lo que podría suceder con las distintas medidas. ¿Son efectivas estas medidas? Medidas aisladas tienen efectos que son muy limitados y eso se ha visto en los diferentes modelos, que, insisto, hay una centena o si no es muchos millones de modelos que están dando vuelta, cada uno tendrá los inputs, cada modelo también depende del input, de cuál es el modelo que se está usando y qué sé yo, pero lo importante y lo que casi todos los modelos han visto es que intervenciones combinadas es lo que aumenta la efectividad en la transmisión del brote. Y lo otro que también es importante es cuándo se toman estas medidas, la temporalidad. Ahí les pongo un gráfico que básicamente lo que refleja es cómo se reduce el R, que es este número de infecciones en un tiempo, con diferentes medidas y cómo de ellas en el tiempo y combinadas se disminuye el R. Si me das la siguiente, por favor. Este fue el primer gráfico que
que es el de Ferguson, que fue muy comentado, de Imperial College, que fue uno de los primeros que salió, que en el fondo demostraba de una forma matemática, combinando ecuaciones que superan un poco lo que es mi capacidad de análisis matemático, pero que sí iba comparando las diferentes estrategias y cómo en la combinación de estrategias efectivamente podía ir reduciendo la ocupación de camas críticas. Él no lo hizo en cuanto a R0 o en cuanto a el cálculo lo hizo basado en la ocupación de camas críticas, que es lo que mostraba y que en el fondo es lo más alarmante en este análisis, porque finalmente el uso de camas críticas es lo que te va a determinar la posibilidad de atención o no a los pacientes que lo necesiten, teniendo en cuenta que el 80% de los pacientes que presentan síntomas leves, pero hay un porcentaje que no deja de ser alto, que sí necesita camas críticas. Si me das la siguiente. Bueno, para los nuevos desafíos que vienen hacia adelante, con todos los modelos matemáticos que se han podido ver, que todos los días yo creo sale un modelo distinto o cambian los principios y los parámetros que se ingresan a los diferentes modelos, por lo tanto hay que tener en cuenta también que los modelos pueden ir variando día a día. Los principales desafíos es cómo nos enfrentamos a esto, cómo seguimos, teniendo en cuenta que hay determinantes sociales que también determinan, valga la redundancia, la salud, como son el empleo, educación, la vivienda, cosas que nos pueden impactar en una segunda vuelta. El desarrollo de tratamientos y vacunas, cuándo van a estar disponibles, cómo manejamos la evidencia que puede existir sobre estos posibles desarrollos e innovaciones que son recientes y que probablemente que a medida que van saliendo, que es lo que se ha visto, no necesariamente el nivel de evidencia es uno que uno puede decir, bueno, esto sí efectivamente se recomienda o no se recomienda. En este momento cualquier análisis de evidencia que uno haga es una recomendación y no necesariamente es algo que tenga un soporte científico de mayor calibre, podría decir. Y lo otro es cómo manejamos esto de la infodemia, que está también de moda y que es lo que es este bombardeo de información que sucede a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de distintos medios que existen y que finalmente nos dejan en la encrucijada de cómo me protejo, de cómo uso el equipo de protección personal y cómo reduzco los mecanismos de transmisión. La foto que está ahí es un poco se caricaturiza cómo se hacía el manejo de las plagas en la Edad Media, pero finalmente si no queremos terminar así, vestidos o disfrazados, tenemos que poder manejar bien cuál es nuestros equipos de protección personal, teniendo protocolos y saber que lo que vamos a hacer en las diferentes cirugías, cuáles son las medidas que yo tengo que tomar, teniendo en cuenta que hay mucha información dando vuelta. Para eso existen yo creo que diferentes protocolos que se generan en los diferentes centros de salud. Hay recomendaciones también que da el Ministerio de Salud. Esta semana salió una última recomendación, un oficio que habla un poco de cuáles son los diferentes equipos de protección personal que deben usarse en diferentes procedimientos. Por ejemplo, el uso de electrobisturí está clasificado como no generador de aerosol, que podría ser que genere por otro tipo de manejo que se hace en esa cirugía, pero el electrobisturí como tal no tendría necesidad de usar equipos de protección personal más avanzado que una mascarilla quirúrgica o lo que se usa habitualmente.
Y si me das la siguiente, ¿cómo volvemos a esta nueva normalidad, que es el concepto que todo el mundo ahora está manejando principalmente? Existe, la Universidad de Harvard sacó recientemente como roadmap, que le llaman ellos, que es que se basa principalmente en el testeo, en la vigilancia, en el aislamiento, y que ellos hablan de esta resiliencia a la pandemia, se podría decir, y que la vuelta sería en 4 fases. Ellos son un poco optimistas en cuanto, pero bueno, es lo que ellos han propuesto. Que primero por ahora que estamos todavía en fase pandémica, estabilizar los sectores de servicios esenciales, expandir fuerzas de trabajo en los servicios esenciales, evitar los quiebres económicos por cuarentenas totales. Esto ya incluye factores económicos y cómo se van abriendo otros sectores. ¿Va a llegar una segunda ola? No lo sabemos, por lo tanto hay algunos modelos matemáticos que indican que sí, que dependiendo de cómo se van soltando las distintas medidas tomadas, principalmente las relacionadas a cuarentenas o a actividades escolares, puede ser que ocurra una segunda ola. Si ocurre, ¿cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a ser? Si va a ser en manera exponencial, como se ha presentado la pandemia en otros países, no necesariamente en Chile se ha presentado así, y tratar de ir equilibrando las diferentes medidas sin dejar de ser un país que pueda seguir adelante, digamos, porque no podemos seguir encerrados durante mucho más tiempo. Si me das la siguiente, para tratar de graficar, en resumen, lo que dice esta nueva vuelta a la normalidad, ahí ellos grafican por mes más o menos qué es lo que hay que seguir y estiman que en agosto ya estarían volviendo un poco más a esta nueva normalidad, reabriendo colegios y volviendo a los trabajos de forma relativamente normal, pero es interesante ver que a medida que la pandemia va pasando o la tasa de contagio va disminuyendo, se va desarrollando inmunidad de rebaño, se va disminuyendo la necesidad de camas críticas también. Se pueden ir volviendo en distintas etapas a las actividades habituales. En Chile nosotros tenemos el problema en que, a diferencia del hemisferio norte, en junio, julio, agosto tenemos el invierno, por lo tanto también tenemos esta doble factor estresor del sistema, se podría decir, donde nuestro sistema de salud todos los años se ve sobreexigido en cuanto a la gestión de camas críticas, principalmente por la circulación de virus respiratorio que se da todos los inviernos en Chile. Entonces, a diferencia del hemisferio norte, que entran ahora más en el verano, nosotros tenemos que lidiar también con esta nueva, con esta pic de infecciones de invierno que son habituales en nuestro país. Por lo tanto, las medidas que se vayan tomando y las medidas de transmisión, cómo reducir los mecanismos de transmisión, son esenciales en esta etapa. En el fondo, lo que les quería dejar un poco con esta presentación es cómo se han tomado las diferentes medidas, cómo nos hemos enfrentado y cómo podríamos estar volviendo a esta nueva normalidad. Eso era mi presentación. Quedo atenta a si hay preguntas. Muchas gracias, doctora Solana Terrazas, por la magnífica presentación.
las preguntas las vamos a dejar, como dijimos anteriormente, al final. Así que ahora les presento al doctor Francisco Carmona, jefe de servicio de ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, ampliamente conocido a nivel mundial, past president de la Sociedad Europea de Cirugía Endoscópica, miembro de múltiples sociedades de cirugía endoscópica, es un currículum tremendo. Así que les agradecemos mucho, doctor Carmona, la posibilidad de estar acá y que nos vierta toda la experiencia que le ha tocado en España, en Barcelona, donde sabemos que ha sido bastante complejo toda esta situación. Muchas gracias, doctor Carmona. No sé cómo están las cosas allí, pero la verdad es que aquí, como decías, Ignacio, ha sido muy duro. Hemos pasado, voy empezando, os explico lo que quería, esta parte de introducción que os quería compartir. Primero, daros las gracias por invitarme a estar aquí, compartir mi experiencia con vosotros. Creo que este va a ser el camino que vamos a tener que hacer en los próximos años, en los próximos meses por lo menos, en los congresos, cada uno en su casa, poca interacción. Tendremos que olvidarnos de, recuerdo algunos viajes a Chile, algunos congresos, un país maravilloso. Y os decía que quería compartir lo que hemos vivido aquí. Aquí la verdad es que ha sido horroroso. Y Cataluña aún ha sido una parte de España menos castigada, pero algunas regiones como Madrid o Castilla ha sido tremendo. Tenemos hasta el día de hoy la tasa de contagio por 1.000 habitantes más alta y hemos sido hasta hace muy poco el país con una tasa de mortalidad por 1.000 habitantes más alta, hasta que creo que fue ayer o antes de ayer. Bélgica nos tomó la delantera. Probablemente eso tiene que ver con cómo se han hecho las cosas. Yo creo que los políticos en todas partes del mundo son, en general, no son la gente más brillante que hay. Es verdad que en algunos países han demostrado que son gente muy capaz, pero desde luego en España no ha sido así. Cuando ya había signos evidentes de que el virus campaba a sus anchas por el país, el gobierno no solo permitió, sino que adoptó la celebración de actos masivos el fin de semana del 8 de marzo con manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, mítines políticos, partidos de fútbol masivos. Hay una diapositiva que me gustaría que vieseis que no sé si cuando pueda compartir pantalla me lo decís, pero que había pancartas que decían que el machismo mata más que el coronavirus. Y hubo alguna ministra que recomendaba a las mujeres ir a las manifestaciones porque les iba la vida en ello. Efectivamente tuvo mucha razón, les iba la vida en ello. Por lo que sea, nos tocó lidiar con eso, y la verdad es que en los hospitales el aluvión de pacientes con COVID ha sido terrible, ha sido masivo. Eso ha hecho que en muy pocos días los profesionales hemos tenido que cambiar totalmente nuestra mentalidad, cambiar totalmente cómo hacíamos las cosas, destinar prácticamente la mayoría de los recursos del hospital a los pacientes con COVID, y eso implicaba, por una parte, reducir las consultas externas y, por otra parte, reducir la actividad quirúrgica. Reducir la actividad quirúrgica, las consultas externas, daba, por un lado, reducía la movilidad de los pacientes, reducía los intercambios de pacientes, abría el hospital, dejaba más camas libres en el hospital y permitía atender más enfermos con COVID. Desgraciadamente eso no fue suficiente, hemos tenido que aumentar las camas del hospital. Y la verdad es que no sé cómo han conseguido los dirigentes del hospital hacerlo. Tenemos un hospital que oscila alrededor de las 715, 720 durante el año de media, y en la época de invierno hasta con 800 y en verano con 650. Hemos de tener más de 1.200 camas y hemos triplicado la capacidad de críticos. Hemos pasado de tener un 6% de camas más o menos. Esto ya lo he hecho antes, lo vuelvo a hacer, vuelvo a probar. Me pide al técnico que le acepte, que deje utilizar mi cámara, y lo acabo de aceptar.
como decía, tenemos unas 50 camas de UCI en el hospital en la vida normal, en la vida de antes del COVID, que era un 6% más o menos de camas, ahora tenemos un 15% de camas, con más de 150 camas pero sin embargo han estado llenas prácticamente siempre. Hemos tenido que contratar nuevos profesionales, ha sido un cambio tremendo. Claro, eso ha supuesto, yo no sé si conseguiréis ver mi presentación, porque hasta ahora era todo bastante de introducción teórica, pero venía la parte más práctica del asunto. Intento volver a compartir la pantalla y me sigue diciendo lo mismo que el anfitrión me habilitó la función de compartir pantalla. Os sigo explicando, intentaré iros explicando más o menos cómo íbamos. Nosotros teníamos ese cambio estratégico en el hospital, ese cambio que en el hospital nos impactó mucho en dos sentidos. Primero, en que pasamos de tener aproximadamente unos 17 slots, 17 mesas quirúrgicas a la semana, contando la cirugía convencional, la cirugía de CMA, las camas, los procedimientos que hacemos en el despacho, en la oficina, los slots que tenemos para función folicular, para los pacientes que tienen in vitro. Vamos a tener de esos 17 o 20 que teníamos a la semana, vamos a tener 1 o 2 a la semana. Claro, eso es una reducción brutal en el número de cirugías que podemos hacer, pero es que además sabemos también que los enfermos que se operan en la fase, los enfermos con COVID que se operan en la fase sintomática de la enfermedad, es decir, enfermos que ya están infectados pero que no han tenido síntomas, en esos enfermos la mortalidad quirúrgica es extremadamente alta. Alrededor del 20% de los enfermos que se operan, enfermos de COVID que se operan en la fase asintomática, en la fase presintomática, esos enfermos tienen una mortalidad del 20%, que es terrible. Hemos tenido que indicar muy bien las cirugías a nuestros pacientes. Pero dejamos de hacer, por ejemplo, biopsias preoperatorias, dejamos de hacer localización de los márgenes intraoperatorios, subimos el riesgo de si el cambio de lo hacíamos diferida la biopsia, asumimos el riesgo del posible porcentaje de mujeres con márgenes positivos y que tuvimos que volver a operar, que eso suele ser alrededor de un 8% más o menos los que tenemos. Tuvimos también que, por ejemplo, indicar menos linfadenectomías en los cánceres de endometrio, ser mucho más conservadores. Y una de las controversias que os iba a explicar que ha habido en la literatura es sobre el uso de la laparoscopia en pacientes con COVID. Es un tema recurrente. El tema de la infección vírica y el riesgo de contagio de la laparoscopia es un tema recurrente. Se ha intentado estudiar con virus de la hepatitis B, con virus del papiloma humano, y nunca se ha demostrado que eso sea capaz de infectar a los pacientes ni al personal sanitario. Pero sí es cierto, y te contesto, Ignacio, a tu pregunta, se ha dicho que y es verdad que la patología produce aerosoles y produce y la electrocauterio, como decía otras antes, y otros sistemas de energía como el láser o el bisturí armónico pueden producir incluso más debris, más trium, que dicen los americanos, y que eso puede suponer, déjame que estoy acabando de hacer la transferencia por WeTransfer, eso puede suponer más riesgo de transmisión. Entonces nosotros,
Sí, Sí, porque a lo que voy yo es que de punto de vista puntual, para tratar de dar algunas recomendaciones a la gente que está viendo, los cirujanos empezaron a ocupar otro tipo de mascarilla, desde el punto de vista de la laparoscopía o la cirugía ginecológica de urgencia, solamente lo hacían abierto, el embarazo tubario, la persona anexial. Nosotros decía que estos riesgos que se han citado, puede haber un incremento del riesgo de infección. Claro, es que no tengo el correo bien puesto. Pues de este riesgo de infección, la verdad es que es un riesgo teórico. Eso nadie lo ha demostrado en ningún caso, ni en COVID ni en otros virus. Y en cambio el beneficio de la laparoscopia es una cosa evidente. Por tanto, nosotros decidimos que no íbamos a poner en riesgo cierto, cambiando la guía de abordaje a nuestros pacientes. Y hemos ido haciendo laparoscopias. Pero eso sí, hemos tenido que tener en cuenta la seguridad. La seguridad es lo primero, y entonces por un lado intentamos estoy intentando a ver si consigo, porque la WeTransfer te pide un número de código cada vez que intentas hacerlo para asegurarse que no eres un bot. Ya salió. Entonces nosotros lo que hemos hecho es básicamente intentar disminuir al máximo el uso de electrocauterio en la laparoscopia. Intentar hacer todo lo que pudiéramos con energía fría. Utilizar puntos, clips, eso por una parte. Por otra parte, reducir la presión intraabdominal. Yo no sé qué ha claro, tengo que volver a abrir porque lo he cerrado. Intentar reducir la presión intraabdominal. La presión intraabdominal si tú trabajas a 15, 14, 15, cuando sale el aire sale con mucha más frecuencia, con mucha más potencia que si trabajas a 10, por ejemplo. Hemos trabajado mucho a 10, 11 de presión. Es una cosa que además hacemos con cierta frecuencia. Hemos tenido mucho cuidado en hacer incisiones pequeñas para evitar la pérdida de aire por las incisiones. Tenía algún vídeo que demostraba que estas incisiones son enormes y por ahí se escapa mucho gas. Hemos intentado reducir al máximo la pérdida de gas. Hemos intentado utilizar siempre, a mí no me gustan especialmente, pero hemos utilizado siempre trócares con balón, de esos que llevan globito en el extremo, ahí de Apply y de otras casas comerciales. A mí, ya os digo, personalmente no me gustan, pero pensamos que es una manera de sellar, efectivamente, para sellar las cirugías. Y siempre que, ya se ha enviado el archivo, y siempre que hemos podido, hemos utilizado algún sistema de estos de alta eficiencia de filtración, como el iSeal o el Nemoclear, que sabéis que reducen al máximo la posibilidad o que filtran muchísimo las partículas. Pero la verdad es que no tenemos iSeal en todos los quirófanos. Creo que en un hospital muy bien equipado, creo que tenemos dos iSeals. Son muy caros de comprar y son muy caros de mantener. El gasto que tiene cada cirugía es muy caro, lo cual, cada troca, claro, y todo el sistema, toda la acumuladura. Entonces tenía un vídeo que me gustaría que os enseñaba, en el que lo que hacíamos es, sobre todo, bajar siempre a cero la presión abdominal y esa reducción de la presión abdominal la hacíamos siempre conectando un tubo de aspiración dentro del abdomen, siempre intentando ser muy precavidos para que no aspirar un asa, pero haciendo con un tubo de aspiración, un aspirador, en uno de los trócares para sacar todo el humo. Y ahora, si pudiéramos al final conectar la imagen, os enseñaré un dispositivo que nos hemos inventado, que es una cosa muy simple y que tenemos en todos los quirófanos, tenemos de lo que utilizamos para ese filtro casero que hemos utilizado. Y eso hacemos siempre que tenemos que ir al por ejemplo, para sacar un trozo de intestino. Cuando tenemos que en una histerectomía abrir la vagina,
siempre hacerlo con el abdomen vacío o con la mínima cantidad de gas necesaria para poder visualizar el procedimiento y poder visualizar lo que estábamos haciendo. Y ese tubo de aspiración lo conectábamos a un aspirador. ¿Sabéis estos aspiradores que tenemos en los quirófanos? Todos los quirófanos tenemos, que es un recipiente como de plástico duro con una bolsa de plástico desechable en su interior. ¿Sabéis a lo que me refiero, verdad? Sí. Seguro que si veis la imagen lo veréis. Llenábamos ese tubo de esa bolsa de plástico que luego se puede desechar. Llenábamos como hasta la mitad, más o menos, de agua con una solución de más o menos 1% de lejía, de hipoclorito sódico, y dejábamos el tubo de aspiración, hacíamos una especie de paño, lo sumergíamos en esa solución acuosa con lejía, que sabéis que la lejía mata el virus. Entonces, y después dejamos eso lo conectamos a tubo de aspiración de la pared. Aspiramos todo el gas del neopretoneo, eso pasaba por la solución de lejía y esperamos, no estamos, exacto, que el gas que después burbujeaba y el gas que iba a traer era, exacto, una trampa de agua, efectivamente, una trampa de agua. Y el gas que iba a traer teóricamente era un gas estéril. Y luego todos los tubos que utilizábamos, incluyendo la bolsa del aspirador, se desechaba. Esto era desechable y esto podía costar, pues igual cuesta 20 o 30 euros. Es un precio muy barato que comparado con las tubaduras del Ensil, no tienen punto de color. Nosotros, como decía, y lo que hemos hecho siempre también, eso es pensando en nuestra seguridad y la del paciente también, es testar. Desde que vemos para tener PCRs disponibles, testar a todos los pacientes que vamos a operar. No operar ningún paciente. Esa es la otra pregunta que le iba a hacer. Cuando hacen el testeo previo con PCR, sí. A todas. Sí, a todas. Intentamos hacerlo a toda la cirugía. Por supuesto, o sea, lo hacemos sin una cirugía electiva. Exacto. No hay cirugía electiva que se opere que no tenga el test. Lista la presentación del doctor Pareja Carmona acá lista la presentación. Doctor, ¿sabe que tenemos lista la presentación para exponer al doctor Pareja? Así que mientras actualizamos la suya, le pedimos que nos dé unos minutitos, una pausa. Hacemos la suya después. Vale, muy bien, perfecto. Bueno, nos va a presentar el doctor Pareja, ginecólogo oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, que es un actual miembro del board editorial del Journal of Minimal Invasive Gynecology y es el autor de 7 capítulos de libro y múltiples publicaciones. La verdad que es un honor tener al doctor Pareja en este momento y, por favor, doctor, vamos a poner su presentación para iniciar. Perfecto. Listo, siguiente por favor. Desde que empezó el COVID, muchas asociaciones médicas, particularmente quirúrgicas, han hecho pronunciamientos acerca de cómo enfrentar el manejo de las pacientes con cánceres ginecológicos y condiciones preinvasivas durante esta pandemia que nos reta sobre todo desde el punto de vista de la destinación del recurso para atender a estas pacientes. Siguiente por favor. La Sociedad Europea de Oncología Médica entonces es uno de los primeros en sacar unas guías donde tiene en cuenta todos los cánceres, pero hace especial énfasis en los tumores ginecológicos, cuello, endometrio y ovario. Siguiente, por favor. Siguiendo esta estructura donde analiza las visitas de las pacientes, las cataloga entre alta prioridad, prioridad media y prioridad baja, y además de lo que hace con las visitas de las pacientes, el control de seguimiento, hace un análisis para imágenes, cuándo operar a las pacientes bajo Surgical Oncology, cuándo dar quimioterapia y cuándo administrar radioterapia. Esta es la estructura que sigue la guía de ESMO, básicamente para cirugía en cáncer ginecológico, a qué darle alta prioridad, a qué darle prioridad media y a qué darle baja prioridad. Y alta prioridad es cirugía que debe ser hecha en 24 48 horas, prioridad media es una cirugía que puede ser pospuesta 2-4 semanas y baja prioridad más de 4 semanas. La Sociedad Chilena entonces hizo unas recomendaciones para manejo de las pacientes con cáncer ginecológico. Un grupo de personas se reunió y emitió algunas recomendaciones
de acuerdo a lo que ellos consideran que es mejor para ofrecer a las pacientes. Los brasileros hicieron lo mismo, estoy en la misma diapositiva, solo que está animada. Y los canadienses hicieron lo mismo y hace más o menos una semana publicaron las recomendaciones. La siguiente diapositiva es la 11. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar un editorial en el International Journal of Gynecological Cancer acerca de las recomendaciones o las alternativas que se le pueden ofrecer a las pacientes durante esta pandemia. Este documento hoy tiene más de 10.000 descargas y solo es entrar a la página y se descarga de manera gratuita. Próxima diapositiva. Y la ESGO ha recopilado todas las recomendaciones que han salido respecto al manejo del cáncer ginecológico y otros cánceres. Es una diapositiva animada, le voy a dar clic, simplemente para mostrar todo lo que han publicado. Estoy en la 11 todavía. En la 12, ayer, la SGO de los Estados Unidos sacó las recomendaciones acerca de lo que se le podría ofrecer a las pacientes durante esta situación de emergencia por COVID-19. Esto está en Gynecology Oncology y se puede bajar, ya está disponible online. Siguiente diapositiva. En general podría yo resumir que dentro de los objetivos de las recomendaciones está racionalizar el recurso de las salas de cirugía, racionalizar el recurso de la terapia intensiva y disminuir el riesgo de contagio de nosotros para las pacientes y de las pacientes para nosotros. Las características de estas recomendaciones es que no son guías de práctica clínica. Hacer una guía de práctica clínica consume mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos y tarda alrededor de 2 años. Y tampoco son unos documentos de consenso, porque en general no se utilizan las herramientas para hacer los documentos de consenso, como la metodología Delphi, que se hacen varias rondas de recomendaciones. Son simplemente recomendaciones de expertos y el nivel de evidencia que ellas tienen es 4. O sea, no es simplemente opinar sobre un manejo que se le puede dar a una paciente. No reemplazan el criterio del juicio clínico. Siempre insisten en que es recomendable discutir los casos en una junta multidisciplinaria y la paciente puede y debe intervenir en el proceso de la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Van a depender del momento de la pandemia que estamos viviendo. En este momento, quiero decir que las recomendaciones o sugerencias deben adaptarse al momento histórico de la pandemia. Y esta información puede cambiar rápidamente, porque lo que se hace o no depende de las determinaciones no solo institucionales, sino gubernamentales y de lo que esté rigiendo para el país en ese momento. Siguiente diapositiva. Tuvimos la oportunidad de conducir una encuesta acerca de cómo manejar a las pacientes durante la pandemia por COVID. Estoy en la diapositiva número 16. Así es. Ahora en la 17 se hizo un consenso, una reunión para definir las preguntas. Éramos 10 ginecólogos, oncólogos colombianos, un radioterapeuta, un oncólogo y la dividimos en varias secciones y un statement acerca de la cirugía laparoscópica. Siguiente, hay un mapa del continente. Hicimos una fase en Colombia con una tasa de respuesta del 90% y luego hicimos una segunda fase a lo largo y ancho de América Latina donde incluimos 13 pacientes. Incluso la encuesta se tradujo al portugués y se corrió en Brasil. Siguiente, el objetivo es ofrecer algunas alternativas de manejo que se pueden considerar durante la pandemia por COVID-19 basándonos en las guías de la NCCN y en las guías europeas. Siguiente, dentro de las consideraciones específicas, entonces, hacíamos una revisión pequeña de la literatura, dábamos unas referencias, siguiente, y hacíamos una estructura de pregunta que era simplemente dicotómica, de acuerdo o en desacuerdo. Siguiente, estamos en la diapositiva 22. Aquí vemos las tasas de respuesta de los países. Muchos países tuvieron 100% de respuesta y otros tuvieron unas tasas de respuesta un poquito bajas, pero para toda América Latina la tasa de respuesta fue cercana al 60%. Es bastante satisfactoria si tomamos en cuenta que una encuesta se considera que está representando a la población encuestada cuando tiene más del 30% de respuesta. Siguiente, por favor. La mayoría fueron hombres, la mayoría entre 35 y 44 años. Siguiente, por favor. Esta pregunta era acerca de que si a las pacientes con alta sospecha de cáncer las debe ver
por vez primera el ginecólogo-oncólogo de manera presencial y más del 90% estuvo de acuerdo en que esas pacientes hay que verlas de manera presencial. Cuando les preguntamos si en el posoperatorio también hay que verlas de manera presencial, la mayoría estuvo de acuerdo en que esto se puede hacer online, que no hay que citarlas para verlas personalmente, casi el 70%. Siguiente, las pacientes respecto al seguimiento, más del 95% estuvo de acuerdo en que se puede hacer online. En las pacientes que tengan síntomas o no, primero llamarlos a ver si amerita una visita. Y las pacientes que no tienen sospecha de enfermedad recurrente y que no hay que verlas, se puede aplazar la cita 3 meses y el 97% estuvo de acuerdo en aplazar la cita y solamente hacer la consulta por vía telefónica. Y el 94% estuvo de acuerdo en que la consulta la hiciera el ginecólogo-oncólogo. Siempre que la paciente requiera ser valorada de manera presencial, el 96% casi estuvo de acuerdo en hacer un interrogatorio tratando de descartar sintomatología que haga pensar que la paciente pueda ser positiva para COVID. Hicimos unas preguntas de enfermedad cervical preinvasiva que son básicamente las mismas que tiene la guía que sacó hace un mes la ASCP, y encontramos que la mayoría de los encuestados está de acuerdo con diferir la colposcopia en lesiones de bajo grado TSH positiva al menos 6 meses, están de acuerdo en diferir la colposcopia 3 meses en pacientes con lesiones de alto grado, están de acuerdo en diferir una conización en al menos 3 meses, casi el 68% de ellos, y están de acuerdo en las pacientes que tienen sospecha de microinvasión, diferir la conización al menos durante 1 mes. Las pacientes que tienen disociación citocolposcópica están de acuerdo, los encuestados, en diferir la conización al menos 3 meses, casi en el 74%. Cuando preguntamos de cáncer de cuello uterino, la mayoría, casi el 58%, no está de acuerdo en tratar con radioterapia a las mujeres de 50 años o más que tengan un estadio quirúrgico. Casi el 58% piensa que esas pacientes hay que operarlas. El 83% está de acuerdo en que se puede posponer la histerectomía radical en una paciente que tiene un infiltrante poscono con márgenes negativos, y casi el 94% está de acuerdo en no realizar estadiaje laparoscópico de carcinoma del cuello uterino localmente avanzado. Las pacientes que presenten una recurrencia central con tumores menores a 3 centímetros y con PET negativo, que en época que no fuera la pandemia serían tributarias de una exenteración, los encuestados piensan que el 82% de ellos remitirían estas pacientes para manejo con quimioterapia. La idea es evitar las cirugías heroicas durante esta época de la pandemia. Respecto a cáncer de ovario, en concordancia con lo anterior, el 96% casi está de acuerdo en no hacer citorreducción primaria en carcinoma epitelial de ovario avanzado y tratar de obtener histología y mandar a esas pacientes a quimioterapia neoadyuvante 3 a 4 ciclos. En las pacientes con recurrencia, que tengan más de un sitio de recurrencia, más del 90% está de acuerdo en mandarlas a manejo con quimioterapia y en lugar de llevarlas a cirugía. Y las pacientes que tengan masas pélvicas que sean sospechosas de cáncer de ovario serán manejadas por el ginecólogo-oncólogo con biopsia por congelación. Las que no serán diferidas para manejo por ginecología, y ginecología general determinará si las observa o las opera. Respecto al cáncer de endometrio, las pacientes con un diagnóstico presuntivo inicial, manejarlas solo con anexo histerectomía y detección de centinela sin necesidad de linfadenectomía ni pélvica ni paraórtica, y tomar las conductas de adyuvancia de acuerdo a los hallazgos uterinos, casi el 85% está de acuerdo. Las pacientes que tengan un tumor temprano en las que no haya signos en la resonancia magnética nuclear de infiltración miometrial, darles manejo hormonal, el 75% estuvo de acuerdo durante 3 a 6 meses para no llevarlas ya a cirugía. Las pacientes con estado avanzado, darles primero radioterapia y luego quimioterapia, casi el 74% está de acuerdo. Y las pacientes que tienen una enfermedad en progresión o tienen un estado 4, darles hormonoterapia en lugar de definir alguna otra cosa, el 94%. Básicamente, respecto al manejo de las pacientes con cáncer ginecológico,
durante COVID, a pesar de que han sido emitidas muchas guías, la mayoría reconocen que esta pandemia es el reto más grande que han enfrentado los sistemas de salud en el mundo, en la historia contemporánea. La ginecología oncológica obviamente tiene sus propios retos. Debemos ser honestos con las pacientes y ofrecer alternativas de manejo que nos permitan, a la vez que brindamos tratamiento oncológico, racionalizar los recursos para atender esta pandemia. Idealmente no se debe operar a las pacientes positivas para COVID, ya lo explicó el profesor Carmona, 20-25% de chance de morir en el posoperatorio. Las recomendaciones deben ser consideradas dentro de la realidad y los recursos de cada institución. Siempre debemos usar el equipo de protección personal, asumiendo que todas las pacientes están positivas, si no tengo la posibilidad de hacerle una prueba a todas. Y las determinaciones institucionales y gubernamentales están por encima de cualquier recomendación de manejo. Esta es la doctora Cristina Fotopoulos, que está haciendo un proyecto internacional en el Imperial College de Londres, donde todo el mundo puede participar. Básicamente es un registro de pacientes operadas con cáncer ginecológico durante la pandemia por COVID. Se han hecho algunas reuniones y quienes estén interesados simplemente es ir a este sitio, COVID Search, y ahí van a encontrar el protocolo y lo pueden descargar y presentar en sus comités de ética médica e investigación, y todo el mundo puede participar. Esta es una parte del CNF que ellos tienen en la actualidad, y algunas personas, algunas instituciones de Colombia, ya de Chile, de Argentina y de Brasil están tomando parte de este protocolo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Pareja. Le pedimos disculpas por esta dificultad técnica que hemos presentado. Vamos a dejar las preguntas para la segunda parte de este seminario. Y ahora creo que ya tenemos lista la presentación del doctor Carmona para poder iniciar. Muchas gracias nuevamente, doctor Pareja. Gracias a ustedes. La verdad es que muchas de las cosas que os he dicho, esta es la división número 1, pasamos a la 2, es lo que os he dicho antes, es lo terrible que fue la epidemia en España, esta diapositiva número 2, veis cómo está haciendo esto es de hace un rato, como los números aún están subiendo, aún no hemos alcanzado, aún no hemos doblegado la curva. Si vais bajando, por ejemplo, en el número 4, veis cómo ahora somos el segundo país en número de muertos por 1.000 habitantes. Si seguís bajando, en la diapositiva número 6, tengo que reconocer que el gobierno nos estimuló y vamos bajando, y pasemos, yo creo que podemos pasar rápidamente la mayoría de diapositivas. Me pararía en la número 15, porque son cosas que ya he comentado antes y por no repetirme. La número 15 es justo lo que decía el doctor Pareja. En esta diapositiva podéis ver, este es un estudio de Wuhan, donde se ve cómo la tasa de mortalidad en pacientes que se operan en la fase asintomática de la enfermedad. En la fase presintomática alcanza el 20% de los pacientes. Es terrible, hay que procurar, hay que indicar muy bien, como veis aquí en este diagrama de la derecha, hay que indicar muy bien a qué pacientes se opera. Si seguís bajando un poco hasta la diapositiva número 21, estos son riesgos, son ventajas reales de la laparoscopia. Aunque, como decía antes, existen riesgos teóricos de la laparoscopia, estas son ventajas reales. La estancia en el hospital es mucho más corta, las complicaciones, los riesgos para el paciente son mucho menores, y es una cosa que está absolutamente demostrada. Podemos además arguir que el campo operatorio está contenido, está dentro del abdomen y teóricamente debería ser en principio menos contagioso, y que además, sobre todo cuando hacemos robótica, el staff está lejos del paciente, no están los 3 cirujanos ahí metidos dentro del abdomen del paciente. Tanto nosotros, como decía, hemos mantenido la vía laparoscópica y no la hemos cambiado solo por la indicación de sospecha de COVID. Y pasamos a la diapositiva número 23, que era lo que ya os explicaba un poco lo que decíamos sobre qué hacer para reducir el riesgo teórico de que nos podamos contagiar. Primero, hacer
operar con presiones intraabdominales bajas, que está demostrado que se puede hacer perfectamente, incluso puede ser beneficioso para el paciente, la del día 24, y desde el punto de vista del dolor postoperatorio, de la calidad de vida postoperatoria, si pasas a 25 no hay diferencias en cuanto a los resultados quirúrgicos haciendo con más o menos presión. Si pasamos a la 26, estos son los trocars que hemos utilizado los de Applied, pero hay muchas casas comerciales de estos trocars con balón que permiten un sellado, aparte de hacer incisiones más pequeñas, hemos utilizado un sellado mucho más mayor de la cavidad, con lo cual disminuimos la pérdida de aire. Y en algunos casos, quien sea rico, si paséis a la 27, puede utilizar estos sistemas de alta eficiencia de infiltración, que es lo que os decía, que no tenemos en todos, porque estos son caros y no los tenemos todos. Pero nosotros hemos inventado, esto no lo hemos nosotros, nos ha ocurrido con otros compañeros de cirugía, del servicio de cirugía, de los hospitales. Si pasáis a la diapositiva 28, es un vídeo que donde veis, antes de hacer correr el vídeo, fijaros que es una cirugía con diferentes trócares, estos del servicio de cirugía, como si veis en esta diapositiva, antes de correr el vídeo, tenemos un aspirador introducido por un trócar auxiliar y aquí estamos aspirándolo. Como si le dais en el momento que yo diga, le dais al vídeo, así veremos más o menos lo mismo. ¿Veis? Si le dais, dale al vídeo, por favor, veis cómo reducimos todo el gas antes de hacer nada más. Y en ese momento, cuando llegáis aquí a este dibujo a mano, paradlo, por favor. Si lo veis, hay aquí, arriba a la izquierda, hay una especie de un esquema de un trócar. Conectamos ese trócar, lo llamamos o bien el aspirador, la cámara de aspiración, a un filtro estándar de la laparoscopia, un filtro de los que tenemos en nuestro día a día en el laparoscopio, y utilizamos un aspirador, un sistema de aspiración, lo que os decía antes, conectado a una trampa de agua, como decía Ignacio. Esa trampa de agua, hay un tubo, que metemos un tubo ahí, que conectamos y que lleva el gas que estamos aspirando al interior del agua, a la profundidad del agua, que hay agua y lejía, nosotros lleva más o menos el 1%, y al burbujear, el gas sale, ya estéril sale, y esto va directamente a la pared. Si lo vais a dar al vídeo, para que corra otra vez, por favor, que lo dejéis llegar hasta el final, veis, esto es a lo que me refería, esta bolsa es a la que me refería, esto seguro que está si no en todos los quirófanos, en muchos quirófanos, es una cosa muy barata, y esto además es muy fácil de desechar. Y esto nos asegura, por lo menos, nos da la sensación de que estamos más seguros. Pero yo creo que lo más importante es, pasamos por fuera a la diapositiva siguiente, la número 29, es este esquema. Yo creo que muy pocos pacientes no pueden diferirse la cirugía 5 o 6 horas. Algunos, por supuesto, sí, y eso ya hay que actuar como si fuesen COVID positivo. Pero tenemos PCRs en el hospital que en 6 horas nos pueden tener el resultado de la PCR en 6-7 horas, y todos los pacientes los testamos. Por supuesto, todos los selectivos. Entre 24 y 72 horas antes de la cirugía. Depende de si es fin de semana, ahora es el día 1 de mayo y las pacientes que lo veremos el día 4, tenemos que testarlas, pues las hemos vendido durante el fin de semana, pero si no las operamos el lunes, las tenemos que venir el sábado o el viernes. Y una cosa muy importante, lo que pone aquí, 24-72 hours before and isolation. Recomendamos a los pacientes que se aíslen. No tiene ningún sentido que tú el día de ayer hagas el test, te saca negativo y esa paciente vaya al día siguiente, vaya a la farmacia o vaya al supermercado. Es muy importante recomendarle que se vaya a su casa, se vaya a la habitación y se aísle, para evitar posibles contagios, porque sabéis que este virus tiene una capacidad de contagio muy alta. Si la paciente es negativo, actuamos con la laparoscopia. Si tenemos un EPI, un equipo de protección personal individual disponible, tenemos muchos o no tenemos muchos, intentamos no utilizarlos y solo para aquellos casos, aquí a la derecha de la paciente, que son COVID positivo, o pacientes que no tenemos constancia del estado COVID, o pacientes que
por lo que sea, aunque sea negativa la prueba, tienen síntomas. Sabéis que además en España esto ha sido, como decía, el gobierno lo ha hecho mal, no, peor todavía. Compraron unos test por un precio exorbitante, ha salido ahora, ayer creo que en el periódico, por 25 millones de euros, compraron test a una empresa que les dio gato por liebre, tiene una sensibilidad del 30%, es mejor tener una moneda al aire para decir si es positivo o no. Aunque la sensibilidad, los que utilizamos nosotros en los hospitales son de mucha sensibilidad, pero así todo, si la paciente tiene síntomas, pensamos que es mejor proteger todo el equipo, y utilizamos siempre estos equipos de EPIs, equipos de protección individual, los PPE de los americanos, que cubren todo el cuerpo, tienen una protección, como veis aquí a la derecha, para las gotas, para evitar salpicaduras, y utilizamos mascarillas FPP2 o FPP3 que garantizan idealmente FPP3, que garantizan idealmente una filtración absoluta de las partículas que se puedan producir. Por supuesto, el personal tiene que estar formado en la utilización de los EPIs, no todo el mundo sabe utilizarlos. Sobre todo quitárselos es el punto más delicado, muchas veces es mejor hacerlo con ayuda de un compañero. Y eso era todo lo que os quería decir. Si vais a la diapositiva siguiente, a la número 30, están mis conclusiones, que resumen lo que os he dicho. Mantener la laparoscopia, no dejéis de utilizar la laparoscopia, minimizar el uso de energía siempre que podáis, como decía antes, bajas presiones en el neumo, un tipo de cerrado si tenéis dinero suficiente en vuestro hospital para tener AirSeal o similares, y si no, si sois pobres como nosotros, que nos gastamos el dinero en intentar conseguir independencia de Cataluña en lugar de dedicarnos a gastarlo en cosas útiles, pues utilizar un equipo de evacuación casero como esta trampa de agua que os he enseñado, y por supuesto utilizar liberalmente con mucha generosidad los equipos de protección individual, que es lo que al final va a asegurar que los médicos no caigan contagiados. En nuestro hospital hemos tenido más de 300 profesionales sanitarios contagiados por la enfermedad. Por suerte todos han ido bien, ninguno ha fallecido, pero no sé si recordáis, si alguno de vosotros conoció al profesor Van Rey. El profesor Juan Antonio Van Rey fue mi maestro, fue la persona que me empujó en una época en que España los jefes de servicio impedían que los adjuntos utilizásemos el laparoscopio. Él no solo lo permitía, sino que lo estimulaba. A mí me envió a trabajar con Donet, en aquella época estudiaba con Donet, y desgraciadamente murió hace unos días por culpa del coronavirus, y ustedes aquí rendirle un muy sentido homenaje. Muchas gracias por invitarme, y quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario más por algún aspecto de lo que os he explicado. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres invitados por las excelentes presentaciones, y pedirles disculpas por el impasse tecnológico que tuvimos. Y por favor, me gustaría hacerle una pregunta de la que nos llegó al doctor René Parejas, que es una pregunta que viene desde Arica. Doc, nos gustaría saber cuál, ya que usted está tan relacionado y nos ha ayudado harto con todas las guías esta guía de recomendaciones, ¿cuál sería la propuesta para regresar a la normalidad? ¿Cuál sería el manejo que usted tendría en su unidad de ginecología oncológica para volver a la normalidad? Tenemos claro que hay muchos seguimientos que vamos a tener que obviar, pero nos gustaría tener su mirada, por favor. Excelente pregunta. Eso va a depender necesariamente de los recursos que uno tenga. Idealmente, en el mundo ideal, todas las pacientes tendrían que entrar a sala de cirugía con un test negativo. Eso nos va a permitir empezar otra vez a operar las pacientes electivas, porque al menos en Colombia toda la cirugía electiva se ha cancelado. Solamente se está operando lo que es emergencia y lo que es cáncer. O sea que aquellos especialistas, nuestros colegas que son otorrinolaringólogos, oftalmólogos, cirujanos plásticos, todos los que hacen cirugía electiva la están pasando ahora un poco mal, porque al menos los que dependen exclusivamente de ese ingreso. Si uno no tiene cómo hacerle pruebas a todas, tiene que hacer un interrogatorio a todas
y tener que usar medidas de protección de acuerdo a cada fase de la paciente que esté viendo. Si estoy en consulta, el equipo de protección en consulta. Si estoy en cirugía, el equipo personal de protección en cirugía. Porque mientras yo no tenga pruebas, todas las pacientes van a tener que considerarse como si estuvieran positivas. En última, yo creo que falta mucho tiempo para terminar de escribir esta historia y de cómo esta historia va a impactar en el cuidado de nuestras pacientes. Creo que son determinaciones que pasan por lo institucional y también por las determinaciones que haga el gobierno. Pero para mí sería fundamental, si yo tuviera cómo elegir, no operaría pacientes que no me demuestren que tienen una prueba negativa para COVID. La otra cosa es que hay que testear de manera periódica al personal de salud. El personal de salud en la primera línea de batalla, sin duda sí, los médicos de urgencia, los intensivistas, pero en últimas todos los que operamos pacientes vamos a tener que ser testeados, porque como le tenemos que garantizar a nuestros pacientes que nosotros no las vamos a contagiar, así como estamos exigiendo que ellas vengan con pruebas negativas para poder ser llevadas a cirugía. No sé si eso responde un poco la pregunta, Roberto. Sí, muchísimas gracias. Me gustaría añadir, Roberto, esta pregunta no solo es muy pertinente, es además de muy difícil contestación. Es terriblemente difícil. Nosotros estamos ahora intentando reemprender la vida normal y es imposible. Tenemos que plantearnos, como decía René muy bien, testear a todas las pacientes, pero no solo a las pacientes quirúrgicas, a las pacientes que vengan al hospital. ¿Cómo va a venir al hospital? ¿Cómo sé yo que es positivo y cómo sé yo que tengo que meter, que introducirla? Porque vamos a convivir durante mucho tiempo pacientes COVID con pacientes no COVID. Tendremos que establecer circuitos idealmente estancos para cada uno de esos pacientes. El personal que trabaje allí deberá ser, claro, cuando tengamos pruebas serológicas fiables, igual, y los médicos que tienen anticuerpos para ir los pacientes COVID, los que no tengan que va a ser muy difícil, muy difícil. Como decía René, la gente que no está operando, pero es que los diagnósticos siguen produciendo. Yo, con los cambios que os he dicho, me he comido mi lista de espera de oncología. Ya no tenemos oncología en mi servicio. Hemos enviado a los pacientes a quimioterapia, hemos cambiado intervención quirúrgica, hemos conseguido, haciendo cosas picarescas, operar en sala de partos, operar en un hospital con el cual tengo mucha relación, pero claro, no me llegan pacientes, porque las redes no se van a visitar a ningún sitio, no se visitan, no hay diagnósticos nuevos, pero los cánceres se están produciendo, los miomas sangrantes siguen sangrando. Esas mujeres nos llegarán un día y habrá que operarlas. ¿Y cómo lo haremos? Va a ser muy difícil. Muy difícil. Nosotros parar fue sencillo, de acuerdo, lo paramos todo, pero arráncalo de nuevo. Íbamos a una velocidad de crucero muy alta, nos hemos encontrado de repente con un muro terrible, hemos chocado ese muro, el vehículo se ha destrozado, están todas las piezas repartidas, y para poder empezar habrá que volver a montarlo y nos va a costar mucho. Yo tengo una pregunta para ambos. Al menos en Chile, el pic de epidemiología brutal o desgarrador como el que han tenido en Europa, al parecer no va a suceder, por lo menos hasta ahora, Dios mediante. Y muchos de nosotros nos preguntamos cuáles son las condiciones que se necesitarían para empezar a tomar cirugía electiva. ¿Cuáles creen ustedes que son los parámetros epidemiológicos o clínicos que debiesen suceder en el mediano plazo para ir retomando las cirugías electivas? En el contexto de que van a haber países que a lo mejor no van a tener, como ya les señalaba, un pic tan fuerte epidemiológico que marque un antes y un después, sino que más bien va a ser un ralentí. ¿René? El profe. La verdad es que eso debería contestar un epidemiólogo, porque es muy difícil. En los hospitales, como decía, hemos llegado a tener 150 camas de UCI y tener todos los anestesiólogos dedicados a las UCIs de enfermos COVID. Hemos empezado a abrir algún quirófano, pero no tenemos ninguna certeza, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos si lo estamos haciendo bien, no sabemos si al relajarnos va a pasar como en Singapur, que presumían de ser uno de los países que mejor lo había hecho, y los últimos 2 días dio 3.000 casos nuevos en 2 o 3 días.
se ve que relajaron las medidas, dejaron entrar trabajadores de fuera y han vuelto a infectarse. Yo creo que a la que veamos un poco de luz, habrá que empezar, como decía, los casos siguen produciendo, habrá que intentar avanzar un poquito y estar dispuesto a asumir que que tenemos que ir para atrás en muchas ocasiones. Vamos a avanzar, retroceder y ir haciendo así durante mucho tiempo. La gente estará cansada, va a ser muy difícil. Yo estoy de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo con el profe. Es algo, nadie tiene experiencia en cómo se maneja una pandemia. Un día decimos una cosa, otro día decimos otra, tenemos que adaptarnos. Lo que es claro es mirar qué es lo que representa aplanar la curva. Y aplanar la curva es no colapsar los servicios de salud, no colapsar las unidades de cuidado intensivo, ni colapsar los ventiladores. Entonces, las personas que no aplanaron la curva tuvieron su pico y ya están en descenso. Y eso ocurrió en un mes. Probablemente aplanar la curva signifique estar así con cuarentenas totales e intermitentes 4 a 6 meses. Yo no lo sé. Nadie sabe si el ingreso gradual a los puestos de trabajo se va a traducir en picos que hagan que esta pandemia empeore. Entonces yo, como dijo el profe, esta decisión la tienen que tomar los epidemiólogos, los gobernantes, pero sobre todo basarnos en las experiencias de quienes ya han tenido éxito. Eso es lo que hay que copiar. Tengo entendido que en Corea del Sur testearon a un porcentaje muy grande de la población. Probablemente hacer los test para poder saber quién está positivo y aislarlo y quién está negativo y mandarlo a trabajar sean la mejor alternativa desde el punto de vista social. Pero en América Latina es muy complicado decir eso en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, en Colombia y en Chile, porque nosotros no tenemos el dinero suficiente para testear toda la gente que tenemos que testear. Y cuando no conocemos los resultados de los test, todas las cifras que manejamos respecto a incidencia y mortalidad son falsas, porque estamos muy atrás de la realidad con los métodos que tenemos para perseguirla. Estamos muy atrás del número real. Entonces yo pienso que es una pregunta muy difícil de responder. Creo que solamente el tiempo nos va a decir cómo es que vamos a salir de esto, que creo que es el reto más grande que hemos pasado todos, no solo como médicos, sino como sociedades. Bien, las últimas dos preguntas que envían en público para los dos, como de forma práctica, ¿cuáles son las medidas de protección que están usando actualmente en pacientes que vienen de urgencia, que no alcanzamos a hacer el testeo de COVID? Y la segunda, generalmente, y se habla mucho en la laparoscopía, que el humo tiene tejido, tiene el RNA, pero que no se sabe realmente si es contagioso o no. Y ahí está entonces lo principal que debería ser lo contagioso, es la parte anestésica con la intubación y extubación. Entonces ahí viene un problema probablemente con la parte anestesia. ¿Qué experiencia tienen ustedes con esos dos temas, por favor? Profesor. Gracias René. La verdad es que, como decías tú, Ignacio, se habla mucho del humo y de los restos de virus en ese humo. En la laparoscopia yo creo que se ha mirado sobre todo un estudio de Schock, creo que era del autor, que buscaba virus de la hepatitis B y concentraba humo de aire que salía del abdomen por la laparoscopia en 11 pacientes y en 10 demostró que había virus en ese humo, pero no hizo ningún estudio más para ver si es un infeccioso o no. De hecho, no está descrita la infección por virus de hepatitis B a los cirujanos que no se pinchan. Solo por respirar no es un virus que se contagie. Hay más experiencia en HPV, en cirugía abierta, que también en el humo hay restos de HPV, hay HPV que se ha demostrado completo, y se han hecho estudios en cultivo celular que se ha demostrado que no era infeccioso, que esos virus recuperados del humo de la cirugía no podían infectar cultivos celulares, y no hay descritos casos de infecciones del personal quirúrgico, el personal de quirófano, después de una cirugía. ¿Por qué el COVID va a ser diferente? De hecho, en las experiencias previas del síndrome respiratorio del Oriente Medio y el MAR, el SARS, sabéis que no se describieron más cirugías, más personal infectado. Por tanto,
yo creo que ahí mi impresión es que no nos tenemos que preocupar demasiado, pero nos tenemos que proteger, eso por supuesto, pero creo que hasta que no sepamos más y protegerse, pero yo creo que eso va a ser un problema que no va a trascender. En cuanto al riesgo de la anestesia, por supuesto, la intubación es un procedimiento que ocasiona muchos aerosoles, el cirujano está muy cerca de la paciente. Nosotros lo que hacemos es unir a la paciente al hospital, va a ir a la sala quirúrgica, le damos siempre la mascarilla quirúrgica para protegerla y en cierta medida proteger al ambiente, es decir, se protege poco al personal, pero bueno, se lo damos y intentamos siempre que es posible. El anestesista han sido los primeros equipos EPIs eran para los anestesistas, que se cubrían completamente, hacían la intubación. Bueno, eso, tenemos una experiencia en hacer cirugías laparoscópicas con poca presión y sin Trendelenburg y con anestesia peridural. Y lo hemos visto en unos casos de embarazo ectópico que estaban bien desde el punto de vista hemodinámico, y también se puede hacer, es decir, la anestesia regional, para según qué cirugías, ¿no? Pero para según qué cirugía se puede hacer perfectamente. René, ¿algo que agregar? Sí, el equipo para operar depende de la institución. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, acá están operando como lo que nos llega por televisión, el traje completo, con gorro, con la máscara, con la doble careta, con la máscara que es reesterilizable, la que tiene los filtros acá a los lados. Yo estoy operando con una N95 encima de la careta, gafas de protección y la ropa común y corriente, porque estoy operando pacientes que las interrogamos si son negativas a pesar de que no tienen prueba, y eso es lo que me proveyeron a mí para operar. ¿Y es hospital público? ¿Cómo? ¿Hospital público? Es de la salud pública. Entonces depende del tipo de paciente que usted esté viendo. Obvio, si usted sabe que va a operar a una paciente que es COVID positiva, tiene que protegerse como si estuviera en la estación espacial, eso sí es claro. Pero las otras depende del recurso y depende de la regulación. También hay cirujanos que no están operando, digamos, con nada más allá que la máscara, que la careta convencional, porque no tienen más. Depende básicamente del recurso. Respecto a la laparoscopia, no quiero alargar mucha discusión, pero yo quiero que se pongan a pensar cuántas veces hicieron laparoscopia en pacientes con masas pélvicas o carcinomatosis y lo último tenía una TBC peritoneal. ¿Cuántos bacilos de Koch aerosolizamos en ese quirófano? ¿Cuántos aspiramos nosotros y olimos? ¿Cuántas pacientes hemos operado con hepatitis B y no sabemos? ¿Con HIV y no sabemos? ¿Cuántas pacientes operamos con abscesos pélvicos, donde está claro que esas bacterias están felices en el neumoperitoneo y sale por los trócares y nadie se enferma? Yo entiendo que tenemos miedo, yo entiendo que tenemos pánico, pero no hay ningún soporte escrito real de todas las consideraciones teóricas que se están haciendo respecto a la laparoscopia. No hay ningún soporte escrito que haya que aspirar el neumoperitoneo en una trampa de agua. No hay ningún soporte de nada. ¿Cuál es mi recomendación? Haga lo que le piden en su hospital y con lo que usted se sienta cómodo. Pero mi recomendación es no dejar de hacer laparoscopia. Pero ¿Se cortó? Sí, eso parece. Sí. Bueno, yo creo que... hay instituciones en Colombia que han decidido. Sí. Dale, René, que se había cortado la última parte de la afirmación. ¿Hasta dónde me cogieron? Haga lo que usted haga lo que está cómodo. Está cómodo y seguro. Si en su hospital le dicen, póngase esto, aspire así, ponga a la paciente así, póngala así, realmente tiene que haber una racionalidad en todas las conductas médicas que tomamos. Hasta ahora no hay ningún argumento que me convenza a mí que tengo que parar de hacer laparoscopia en lugar de hacer laparotomía. Ahora, yo aspiro menos humo, estoy convencido, si hago una laparoscopia, que se haga una laparotomía. Eso pues, cuando quieran lo discutimos. Pero el control del humo es mucho más fácil en la laparoscopia, el profesor lo dijo, todo está contenido. Sí, así que hay que tomar eso con pinzas, todos esos argumentos. Así como salió ese editorial, salieron otros 3 en el Journal of Minimally Basic Gynecology. Uno lo firma el profe Dionisi, otro lo escribe Jubilee Brown y otro la doctora Sarah Cohen. Y todos propenden por la racionalidad a la hora de tomar decisiones respecto al cuidado de las pacientes. Básicamente ese es mi punto. Bueno, voy a dejar ahora... Salió uno en el JMIC
que hablaba de que había que hacer la paratonía. O sea, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. El miedo es irracional y el miedo nos lleva a hacer cosas irracionales. Y vemos a la gente morir, hemos visto imágenes de Sudamérica, de Ecuador, con muertos en las calles. Claro que estamos todos aterrados. Y claro que cambiamos. Sí, no quiero respirar y hago una paratonía, pero hemos intentado mantener la cabeza fría, somos médicos, hemos de pensar en el bien de nuestros pacientes. Llevamos años hablando de la medicina basada en la evidencia y, como decía René, no hay ninguna evidencia de que todas estas consideraciones teóricas sean reales. Tenemos mucha práctica en operar pacientes con infecciones de todo tipo y nunca nos ha pasado nada de equipo quirúrgico. De acuerdo, hay mucho miedo, hay mucho terror, pues protejámonos, hagamos cosas, pero no dejemos de hacer laparoscopias. Bueno, a modo de cierre, la información obviamente que va cambiando, evolucionando, y este tipo de meetings y de difusión de la información nos van entregando a todos nosotros las herramientas para tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. Así que le agradecemos enormemente al doctor Carmona y al doctor Pareja por su tiempo, por su paciencia con todas las dificultades técnicas que tuvimos. Agradecemos a toda nuestra audiencia, tuvimos en algún minuto más de 120 personas conectadas. Así que les agradecemos a todos ustedes por este tiempo y la dedicación. En nombre de Sochoc, nos despedimos y los dejamos invitados para nuestros próximos seminarios que van a venir prontamente. Así que hasta luego. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, pásenlo bien. Cuídense mucho. Igual, gracias a ustedes, profesores. Hasta luego, profesor. Chao, hermano. Hasta luego, muchas gracias.